Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de este podcast, el podcast WP. Quiero tocar un tema el día de hoy que es producto de haber escuchado a alguien en los últimos días y dijo algo que me llamó la atención y marcó básicamente una alarma en mí, porque si bien es cierto lo que decía esta persona, que claramente no voy a mencionar quién es, no es necesario para lo que quiero hacer, que es explicar un poco el tema que ya se podrá dar cuenta de repente en el título de lo que vamos a hablar. Si no, ahora les voy a comentar. Una persona en un momento dijo algo que suena muy espiritual, suena muy bonito, suena de hecho como una esperanza, y es de que Dios hace su voluntad y que la cumple, querramos o no querramos. En principio, estas palabras sonarían muy espirituales, muy elevadas y dignas de aceptar, pero luego la persona continuó y en un momento creo que pudo corregir hasta cierto punto, porque igual la expresión que dijo a continuación es bastante general, es bastante abierta, y es de que Dios hace su voluntad en las personas que le entregan su vida a libre disposición de Dios. Entonces, eh, ese va a ser el tema de hoy. Quiero, con la ayuda del Señor, poder tocarlo, poder hablar acerca un poco del libre albedrío, un poco de la omnipotencia de Dios, qué es lo que dice la Biblia. eh, entonces, vamos a ello. Eh, esta, este acontecimiento de las expresiones que escuché acerca de la voluntad de Dios sucedió hace no mucho tiempo. Y el asunto es que al momento que yo la escuché me dejó plasmado con una cierta impresión alarmática, porque, o alarmante, perdón, alarmante, sí. Eh, Porque la persona que lo decía es alguien que ya lleva bastante tiempo, pero nos deja a ver, bueno, a mí me dejó a ver que todavía hay cosas que no nos queda claro. Y es por ello que quiero aprovechar este tiempo, este espacio que tenemos o que tengo yo para poder hablarles acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios, básicamente? ¿Cómo reconocer la voluntad de Dios? Ahí es un poco más complejo. No quiero tomarme mucho tiempo, pero quiero dejarle algo en claro. Y es lo que dice este título básicamente, o parafraseando un poco, es que Dios no hace lo que quiere. Dios no siempre hace lo que quiere. Ahora digo, ahora lo corrijo, digo, no siempre. Pero vamos a la Biblia, vamos, ¿qué nos muestra el Señor? Primero, nosotros como cristianos o en la comunidad cristiana siempre ha habido una disputa, un debate acerca de si existe realmente libre albedrío. Ahora con el libre albedrío nos lleva a otro tema, la predestinación, porque si en caso nosotros no somos responsables de nuestras decisiones, porque eso básicamente es lo que significa el libre albedrío. Las decisiones que yo tomo tienen un resultado y ese resultado son el producto de mis propias decisiones. Fue dejando de lado la decisión o la intervención de Dios. Claro está que como cristianos, personas que creemos en Dios, creemos en que hay una intervención de Dios cuando nosotros le pedimos a Dios que intervenga, o en muchos casos cuando en la infinita misericordia de Dios, Él interviene porque tiene un plan, tiene algo superior que le gustaría hacer con nuestra vida. Pero por el lado de la gente que opina de libre albedrío, está a favor del libre albedrío, opina de que efectivamente Dios puede intervenir, por ejemplo, en una persona que tiene un cáncer terminal, Dios lo sana, lo levanta, pero le dice de que quiere que le sirva. Ahora, ¿qué pasa si esta persona no le sirve a Dios? ¿Va a morir en un tiempo no muy lejano? Porque no va a cumplir la voluntad de Dios. Por otro lado, hay otra gente que dice de que no, de que la voluntad de Dios siempre fue, o sea, la voluntad o el plan de Dios siempre fue de que esta persona pase por esta circunstancia de enfermedad para llamarlo a sus caminos y de que quiera o no quiera, en un periodo no muy lejano, va a terminar haciendo el plan de Dios.
Ahora, esto es un poco lo que verdaderamente pasaba en el Antiguo Testamento. Y es que es muy importante, amado hermano, amada hermana, que nosotros volvamos a la Biblia y volvamos a los contextos en que se vive o que vivían los personajes bíblicos. La Biblia es verdad que dice de que el llamamiento del Señor era un llamamiento irrevocable, irrenunciable. Es por eso que los profetas, tal cual le pasó a Jonás, que no quiso ir a predicar a Nínive, sino que se fue para otro lado y al final vino un pez muy grande, la Biblia no menciona una ballena, pero un pez muy grande se lo comió. eh, se- y fue Jonás que al final tuvo que recapacitar, pedirle al Señor y terminó haciendo la voluntad de Dios. Hablamos del llamamiento, hablamos de lo que Dios quería con una persona del Antiguo Testamento y efectivamente esas cosas sí pasaban. Eso era así. Cuando Dios llamó a Samuel, cuando Dios llama a David. Entonces, estos son llamamientos de Dios, pero funcionan de esta forma en el Antiguo Testamento, cuando básicamente se vivía bajo la ley. Lo que Dios decía se tenía que cumplir. Ahora, ¿qué pasaba con la ley? Nosotros que leemos la Biblia, de que es difícil, si no imposible, salvarse por la ley. Porque el que transgrede la ley en una sola de ellas ha transgredido toda la ley. Por lo tanto, no es merecedor de la recompensa que lleva obedecer la ley y cumplir con la ley. Pero aquí vamos, vivimos hoy por hoy en un tiempo de gracia. Esto significa muchas cosas. Hemos hablado anteriormente de que la gracia nos da la salvación no por obras, sino por la misericordia, el amor de Dios, todo lo que caracteriza verdaderamente a Dios. Eh, entonces, el libre albedrío es algo que existe, es algo que sucede hoy por hoy. Mi opinión, de este lado de la pantalla, es que efectivamente hay un libre albedrío eh, que no... A ver, vamos, déjeme explicárselo bien. El libre albedrío que tenemos, la capacidad de poder decidir sobre las situaciones que nos acontecen a nosotros los seres humanos, no quita la omnipotencia de Dios. Es como decir, si usted es un padre, usted es una madre, su hijo realiza un acto, si su hijo roba, ok, vamos a decir así, si su hijo roba, ¿eso quita que usted haya enseñado correctamente a su hijo que no tiene que robar? ¿O es la decisión de su hijo de querer robar? No sé si me estoy dejando explicar bien, pero a lo que voy es que la capacidad de poder decidir sobre las circunstancias no quita la omnipotencia de Dios en ningún momento. En ningún momento quita de que Dios sea omnipotente, de que Dios tenga la capacidad de intervenir en la tierra, en nosotros, en la humanidad. En ningún momento sucede eso. Entonces, hay por un lado la gente que dice, no, pero es que si yo digo que yo puedo decidir no ser salvo, entonces Dios no tuvo un plan conmigo, no. Es que eso va por el lado de que la gente que opina o que está a favor de la predestinación. Y es que, hermano, si usted decide rechazar la salvación del Señor, no va a ser salvo. Si usted blasfema contra el Espíritu Santo, no va a ser salvo. Por más que cumpla toda la ley, por más que se lea toda la Biblia, por más que ore 10 horas al día, no va a ser así. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hay que volver a la Biblia. La Biblia desde el inicio dice de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Ahora, a diferencia de los animales, que los animales actúan por instinto, eso ya es para otro tema, nosotros tenemos el raciocinio, tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, tenemos la capacidad de tener un juicio, de formar un juicio. Entonces, eso es lo primero. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora le hago la pregunta, ¿Dios no es omnipotente? ¿Todo lo puede? ¿Todo lo puede hacer? Si somos a su imagen y semejanza, es verdad, no es que nosotros podamos crear un cielo nuevo y una tierra nueva con nuestra palabra, pero tenemos el reflejo, tenemos la sombra de ese poder que tiene Dios, y es decir, la capacidad de poder decidir, la capacidad de tomar decisiones. Eso es
la sombra, es tan minúsculo lo que nosotros nos parecemos a Dios, pero a fin y cuentas fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él. Eso es por un lado. Lo otro es que nuestro futuro es verdad, cuando lo ponemos en las manos de Dios, cuando ponemos a Dios por delante, Dios dice, ¿con qué enderezará el joven su camino? Aquel que estaba yendo para el lado malo, aquel que estaba haciendo cosas malas, ¿con qué lo enderezará? Dice el proverbio, con guardar tus mandamientos o con guardar tu palabra, dice en otra también en otra traducción. Es verdad, es verdad que cuando usted lee la Biblia y la pone en práctica, sus caminos, sus decisiones van a estar guiadas no por su inteligencia, no por su conocimiento que haya obtenido en la escuela, en la universidad, por la vida, sino va a estar dirigido por el Espíritu Santo que le va a hablar en esos momentos a través de la palabra del Señor. Entonces, ¿quién toma la decisión después de todo? La tomamos nosotros. Yo conozco varios testimonios de gente que he dicho, yo estaba sintiendo esto, yo creo que ha sido Dios y porque tomé esta decisión, luego me di cuenta que al otro lado le robaron a la persona. No me tomé este taxi, sino me tomé otra locomoción, este bus, este micro, y pude llegar sano y salvo. O me demoré unas horas más por quedarme trabajando o por estar estudiando y luego pasaron las horas y me di cuenta de que más allá había una balacera, había habido un accidente. Entonces, son decisiones que al final de cuentas uno toma, pero que están guiadas por esta influencia de Dios. Así como el diablo lanza dardos, Dios también nos lanza su Espíritu Santo que trata de hablarnos. Ahora, el problema es de que hay mucha gente que no está ejercitada en escuchar la voz del Espíritu Santo y no sabe diferenciarlo cuando es un sentimiento, cuando es un pensamiento, tantas cosas. Entonces, Dios nos hizo su imagen y semejanza, nosotros tenemos la capacidad de decidir, la capacidad de tomar decisiones, pero al mismo tiempo, nuestro futuro es verdad. Cuando lo ponemos en la mano de Dios, tenemos la ayuda, tenemos la bendición, tenemos la protección de Dios. Pero después de todo, si usted se muere antes por una negligencia médica, no es culpa de Dios. Si usted se suicida, cosa que no deseo y de verdad si hay alguna persona que está pasando por un momento duro, compártalo con algún líder, con alguien cercano, con alguien de su iglesia. Pero si alguien toma la decisión de suicidarse, no es por un tema de que Dios decidió que se suicide. No fue la voluntad de Dios que se suicide. Entonces, es más, Dios dice, nos invita a escoger la vida, la forma de vivir que vamos a tomar, que vamos a realizar, escuchando su voz. Si es que lo lee en Deuteronomios 30, 19 y versículo 20. Optando por obedecer sus mandamientos, optando por amar a Dios, optando por amar a nuestro prójimo. Es más, Dios nos dice con cariño, dice, oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río, dice Isaías 48. Pero vamos entonces al, al Nuevo Testamento, porque estamos leyendo versículos del Antiguo Testamento y no faltará alguien que diga, pero que lea del Nuevo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento también. Y su palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 17. Dice, en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Este es un versículo que va en otro contexto, que explica otra situación del apóstol Pablo, pero a lo que hablamos es de que si lo hiciera por mi propia voluntad, tengo una recompensa, va a haber algo que voy a conseguir. Cuando hacemos las cosas por obligación, solamente está cumpliendo con algo. Hay tanta gente, tantos jóvenes cristianos que lamentablemente se les ha obligado a ir a la iglesia, pero no se les ha explicado por qué es que tenemos que ir. No se le ha tratado de meter la iglesia dentro del niño, sino se ha metido al niño dentro de la iglesia. Después, si leemos también, por ejemplo,
Una persona que admiro de la Biblia es David, y dice el capítulo 119, versículo 30: he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Dice el versículo, el, el Proverbios capítulo 3, versículo 31: no envidies a los violentos ni optes por andar en sus caminos. Los proverbios nos inculcan, nos instruyen, nos tratan de dar consejo para vivir una buena vida. Ahora, ¿por qué hago todo este preámbulo cuando el tema de hoy es Dios hace su voluntad quiera o no quiera? Dios no siempre hace su voluntad. Tenemos que nosotros darle permiso a Dios que actúe en nuestra vida, pero después de todo, nosotros tenemos que tomar la decisión de querer hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo reconocer la voluntad del Señor? Eso va a ser otro tema para el podcast siguiente, pero lo que quiero que usted que se quede grabado en su mente. Las cosas que nos pasan en la vida, si vivimos aflicciones, no es porque Dios nos mandó la prueba, no es porque Dios nos puso en tentación, todo lo contrario. Todo lo contrario, Dios tiene pensamientos de bien, no de mal. Dios quiere Dios no nos ha hecho todavía todo el bien que ha pensado hacernos. Tantas cosas, amado hermano, amada hermana. Lamentablemente, un gran sector de la comunidad cristiana dice y se basa en este texto que dijo Job erróneamente e ignorantemente: ¿recibiremos solamente el bien de Dios, sino también el mal? Pero se olvidan de que Job, cuando dijo esas palabras, era un Job que era ignorante de Dios, era un Job que no conocía a Dios, porque lo dijo en el capítulo 3, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Pero cuando recién en el capítulo 42, más de 30 capítulos adelante, Job recién dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese fue el preciso momento en que Job conoció verdaderamente a Dios. Entonces, amado hermana, amado hermano, si usted ha pasado un momento de aflicción, si usted está pasando momentos de aflicción y lo atribuye a Dios, déjeme decirle con mucho dolor en mi corazón: usted no conoce a Dios. El Dios que usted sirve es un Dios que ama, es un Dios que desea cosas buenas para nosotros. Y es más, me atrevería a decir, usar esta palabra, aunque a muchos les afecte: Dios quiere una vida próspera para nosotros. Próspera en amor, próspera en benignidad, próspera en fidelidad con la gente que amamos, próspera en trabajo, próspera en el Espíritu Santo que tiene que venir en nosotros. Entonces, amado hermano, amada hermana, las decisiones, las cosas que nos pasan en el mundo, en este mundo, son producto de vivir en un mundo donde vamos a tener aflicciones. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted se pone a analizar crudamente las cosas malas que nos han pasado, en muchos casos son el resultado de malas decisiones nuestras, y en casos muy lamentables son malas decisiones que tomaron gente por nosotros: nuestros padres, tíos, hermanos, tantas personas cercanas que al final terminaron afectándonos a nosotros. Si nuestro país se está enfrentando la pandemia de una manera errónea, es lamentablemente por las malas decisiones que tiene el gobierno. ¿Pero acaso tiene Dios la culpa? No, por supuesto que no. No es la culpa de Dios. Ahora, es muy cierto, y quiero terminar con esto, es muy cierto que si nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, Él, Él se ha comprometido a protegernos. Él se ha comprometido a cuidarnos. Pero, amado hermano, amada hermana, son las decisiones que tomamos las que tarde o temprano nos van a llevar por momentos de aflicción o por momentos de gozo y paz. Si ponemos a Dios, ponemos su palabra en nuestras decisiones, llegaremos a vivir gozo, llegaremos a vivir paz. Pero si me olvido de su palabra, si me olvido de Dios, si cuando voy a tomar una decisión del trabajo no pongo a Dios por delante, es que, amado hermano, es importante tener una relación con Dios. Cuando vas a comenzar un trabajo, un proyecto, cuando vas a comenzar el día, encomienda al Señor tu camino y Él enderezará.
tus caminos, tus moradas. Entonces, amado hermano, amada hermana, no se olvide, si le está pasando algo, un momento de aflicción, no es porque Dios así lo quiso, no es porque Dios lo puso en ese momento, pero lo que sí es que hay veces que Dios utiliza el dolor, Dios utiliza nuestra aflicción para cosas más grandes. Productos de nuestras malas decisiones, producto de malas decisiones de nuestra familia o incluso de terceros. Amado hermano, amada hermana, yo deseo que usted en este día reciba una motivación. Y la motivación es de que cuando hemos venido a Cristo somos nueva criatura. Las cosas que habíamos tomado, las malas decisiones que habíamos vivido, que habíamos tomado en nuestra pasada mala manera de vivir, Dios ya no lo toma en cuenta. Conozco gente que ha vivido con maldiciones generacionales, pero una vez que, hermano, usted viene a los caminos del Señor, toda maldición queda cortada, queda quebrada, ya no tiene efecto en usted. Le pido, en el nombre del Señor, que cierre sus ojos por un momento y si no puede, si está manejando, si está cocinando, si no puede cerrar sus ojos, le pido que repita conmigo en su mente y en su corazón: amado Dios, ayúdame a poder tomar buenas decisiones en mi vida. Ayúdame a poner tu palabra, Señor, por delante, como brújula en mi caminar. Ayúdame, Señor, a tener una relación más cercana contigo, reconocer la voz del Espíritu Santo. Y, Señor, si he tomado malas decisiones, por favor, en tu omnipotencia, porque tú puedes, Señor, puedes cambiar el camino del que había estado perdido. Señor, endereza mis caminos. Ayúdame, Señor. Fortalece mi vida. Fortalece la vida de mi familia, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, amada hermana, deseo de que el Señor le bendiga esta semana que viene por delante, que el Señor le ayude, le dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Y como siempre, con la ayuda del Señor, nos estaremos viendo en una próxima edición de su podcast WP. Que el Señor le bendiga.